¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio de reflexión literaria que se llama Máster Vidal y que está sostenido en la plataforma de YouTube. Yo soy Marco Vidal y hoy vamos a trabajar una entrega más, una entrega literaria. Tenemos un estreno tanto de género como de autor y como de obra y es una verdadera maravilla. Vamos a trabajar El laberinto de la soledad, que es el título que reúne varios ensayos, me parece que son 7 ensayos, del maestro Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, orgullosamente mexicano. Quizá, seguramente, si hay alguna especie de base triangular de nuestra literatura contemporánea, y me parece que al paso del tiempo de la literatura nacional, exceptuando, bueno, habría dos todavía importantísimos, aunque sin duda Sor Juana pues no es mexicana como tal, Sor Juana es novohispana, serían Octavio Paz, Carlos Fuentes y Juan Rulfo. Y entonces ya a Fuentes ya lo tenemos en algunas entregas aquí con dos novelas. Al maestro Rulfo lo tenemos con El Llano en Llamas y hoy vamos a abrir con Octavio Paz, un autor sin duda como en esa situación también de que nadie es profeta en su tierra, complicado por sus cercanías políticas con el partido en el poder, porque creo que él pretendía, pero esto es solo una suposición, transformar sin ser de manera violenta, sin ser de manera radical, ir transformando, si no exactamente el poder, sí cuando menos sus cercanías. Y esto, bueno, pues evidentemente le generó muchas críticas. Aquí de lo que se trata, en todo caso, es de trabajar sobre su asunto literario. Octavio Paz nace el 31 de marzo de 1914. Todavía en algunos de sus escritos tiene sobre todo recuerdos de su abuelo revolucionario y él de niño todavía le toca el final, pues nace a la mitad de la Revolución Mexicana y si pensamos que termina por ahí de 1920, pues él le pesca todavía de niño y todo el proceso del México moderno, en realidad él lo acompaña con su conciencia y con su inteligencia aguda. Y muere el 19 de abril de 1998. Sobre todo es conocido también como poeta, como ensayista literario también, y esta parte de este asunto delicado de su personalidad es también sobre los análisis y los ensayos históricos, sociológicos, políticos que hizo sobre México. Y a mí me parece que sin duda el gran ensayo político, porque además lo profundiza y tiene que ver con nuestra raíz como mexicanos, es justamente El laberinto de la soledad, que es el que vamos a trabajar. Su poesía también es amplia, creo que vamos a trabajar aquí un poema, no hemos trabajado en este espacio poesía, pues porque es delicada y sobre todo porque a mí me da la impresión de que el trabajar poesía hay que leerla, hay que estarla compartiendo en el momento y eso puede hacer las sesiones muy largas. Aquí, como sea, resolvemos que si ya leíste los ensayos del laberinto de la soledad, bueno, entonces ya dialogarás con mis ideas y estarás de acuerdo o no. Algún espacio se iluminará, otros confirmarás ideas, no, este güey está equivocado, el asunto sigo pensando que es así, o funciona en que si no lo has leído, esperando que la charla resulte interesante y destaque muchos puntos luminosos de la obra, entonces puedas ir y enfrentarte a la obra. Y a diferencia de la poesía, a mí me da la sensación de que sí hay que estarla participando en directo, pero bueno, tal vez lo intentaremos con la famosísima también Piedra de Sol del maestro Octavio Paz. Ahí quedará por si lo elaboramos. Bueno, en este espacio de Máster Vidal, en la parte literaria, sobre todo hemos trabajado novelas y tenemos 3 o 4 obras de teatro o de literatura dramática, que también ya hice la distinción, que sería Edipo Rey, Romeo y Julieta, Esperando a Godot, y recién entregamos una muy, muy reciente del clásico ganador del Nobel también de Eugene O'Neill, que se llama El largo viaje hacia la noche. Esas están como en la literatura dramática. Y las otras han sido novelas y tenemos 2 textos de cuentos. Y me parece que solamente tenemos dos. El Llano en Llamas, como te mencionaba, del maestro Juan Rulfo. Y mañana, pasado mañana, vamos a hacer la de los 12 cuentos peregrinos
de Gabriel García Márquez. Quizá también como un cuento largo pudiera entenderse Aura. También tenemos Edgar Allan Poe, mira, fíjate, y el cuento del soldadito de plomo, como ensayos, como trabajos que han abordado el cuento. Hoy estrenamos un asunto, una obra literaria en un nuevo género de los que estoy presentando aquí. Haré también una cápsula sobre la distinción de los géneros literarios. Básicamente en estos que tenemos la diferencia sería en la extensión. La novela, a diferencia del cuento, son narraciones que se distinguen básicamente por su extensión. Los cuentos pretenden ser breves y las novelas pueden ser verdaderamente lo largas que ellas quieran ser. Entonces hay un espacio mucho más amplio para soltar la narrativa, para soltar el verbo y expresar y entrar por todos los lados que el autor haya deseado. En el cuento no, en el cuento pretendemos que sea mucho más breve. Y en el caso de los textos dramáticos, esa historia, ese mensaje, esa situación que el autor quiere compartir con nosotros, viene puesta en los textos de los personajes. No encontramos un narrador, tampoco hay, sin duda puede haber, pues, pero tampoco está restringido en términos del espacio de la obra, del número de cuartillas, pero la base principal para descubrir un texto dramático es que tiene personajes, pueden ser reales o pueden ser ficticios, pero tiene personajes que hablan y en el hablar entre ellos o a veces posiblemente al supuesto espectador nos enteramos de qué está pasando en la obra. Ok, ¿qué es un ensayo? Rápido y brevísimamente para entrar directamente. Un ensayo viene de los asuntos científicos. Los científicos, cuando en la parte teórica, cuando no están seguros, cuando no pueden comprobar sus tesis, que todavía no pueden ser leyes, entonces van a establecer un ensayo para probar si su tesis es cierta. Si el agua mezclada con quién sabe qué elemento, lo que tú quieras químico, va a tener estas reacciones a determinados grados de calor, entonces teóricamente elaboro el proceso y después hago lo que sería en el método científico el experimento o el ensayo de esa posibilidad. Si esos ensayos van siendo ciertos, se van comprobando en diferentes unidades del mismo espacio universal, entonces es muy probable, más o menos te estoy dando en general, que se conviertan en leyes. En el caso de los ensayos tanto científicos como artísticos y literarios, que es el que vamos a trabajar, el autor no está seguro de que sea una verdad o no le interesa ir a profundidad para encontrar y demostrar que es una verdad, que lo que va a decir es absolutamente cierto, o no quiere, o no tiene los elementos para comprobarlo, porque solo se le ocurrió esa idea, relativamente solo se le ocurrió, es una cosa un poco exagerada, y entonces lo va a trabajar a partir del ensayo. Por eso, Octavio Paz dice, el mexicano está encerrado en un laberinto de soledad. No es cierto científicamente y tampoco es tan cierto en términos pues metafóricos o filosóficos o políticos o artísticos. Vamos a ver, dice, vamos a ver a quién le hace sentido. Quien lo quiera comprobar, bueno, tendrá que seguirlo trabajando hasta que encuentre la ley de que los mexicanos estamos encerrados en un laberinto de soledad. Y si no, ese ensayo es una idea que a los lectores nos va a permitir revisar la realidad y decir, oye, pues fíjate que sí está cerca de la verdad lo que dice este tipo, pero como no lo tiene comprobado ni le interesa comprobarlo, por eso se va a llamar ensayo. Entonces, a grandes términos, un ensayo, un autor lanza algunas ideas, es muy posible también que de esas ideas no esté absolutamente cierto, no esté seguro. Si yo ahorita establezco que todas las parejas que se casan antes de los 25 años son felices, estoy diciendo tal vez una barbaridad, pero si desarrollo ese texto, lo tendré que poner a través de un ensayo, porque no estoy cierto de que eso suceda y ni me interesa revisar que eso sea cierto. Son ideas que voy soltando, que sí tienen un orden para ser transmitido, sin duda, que si además en el caso de los ensayos literarios pretende la narrativa ser bella, pues mejor, porque es un placer entonces entrarle ese texto. Pero no estamos ante una situación
definida, está jugando nuestro autor con su intelecto, está jugando con el diálogo con nosotros y a eso se le va a llamar un ensayo. Eh, por lo tanto, hay una especie de, depende de lo que traten, de los ensayos tienen, vamos a llamarle apellidos, porque puede haber ensayos científicos donde el autor no está seguro de los datos que está sosteniendo, pero propone sus ideas. Puede haber ensayos literarios sobre cómo se escribieron las obras, sobre la belleza, la poesía, ensayos políticos, sociológicos, culturales, etnográficos, y casi ponle el apellido que tú quieras, porque al final de cuentas es una, una manera o son una manera de expresar una idea. En el caso de los ensayos literarios los inventó el francés Michel de Montaigne, que se refugió en una torre en su castillo, se guardó y se puso a escribir sobre básicamente las ideas que le iban surgiendo. Entonces un día amanecía y decía, ¿qué es la libertad? Y entonces el tipo se ponía a escribir y a reflexionar lo más seriamente posible, pero como no lo podía comprobar, entonces cuando a sus textos sobre la libertad, sobre el amor, sobre la guerra, sobre el amanecer, como no eran definiciones científicas y tampoco eran solamente juegos de belleza literaria, les llamó ensayos. Digo, bueno, pues estas son prácticas de escritura y entonces inventó este género literario que se llaman ensayos. Mucho cuidado porque creo que sí pretenden generar una situación en la que el lenguaje se exprese de manera estética, sí pretenden generar una idea que vaya cargada de belleza, porque si no pensaría que un manual no, pero un libro de texto estaría cerca de ser un ensayo. Un libro de texto sobre alguna materia estaría relativamente cerca de ser un ensayo en tanto la práctica, en tanto el intento de enseñarnos algo. Sin duda, lo que exprese el libro de química, de sociología, de economía serán ya leyes y esas leyes expresadas en tanto un elemento no son un ensayo, pero quizá si el autor ensaya, se lanza a ver si lo que aparece en su libro de texto nosotros logramos aprenderlo. Bueno, pero está en general y el objetivo de ese libro de texto es que aprendamos, que encontremos la manera de resolver cualquier cosa en la realidad. En el caso del ensayo, insisto, no. En el caso del ensayo es ponerte a dialogar, a leer al autor y jugar con esas ideas, jugar en tanto qué suceden en mi cabeza, si se desarrollan, si tiene razón, si no tiene razón, lo cual no tiene que ver con que no sean importantes y con que no sean muy comprometidos a veces con la realidad. Quizá en el caso de los que vamos a trabajar hoy, del laberinto de la soledad, eh, el maestro Paz en un rasgo posiblemente de humildad no se atrevió a decir esto es lo que nos pasa a los mexicanos. Esta es la ley de la psicología mexicana. Entonces sería muy soberbio, estaría demasiado dictatorial y entonces más bien lo pone a manera de ensayo y dice, a ver, creo que los mexicanos vivimos en un laberinto y ese laberinto es nuestra propia soledad. A ver quién dice sí, quién dice no. Bueno, pues a entrarle. Tiene en la literatura sobre lo mexicano, tiene un antecedente no del maestro Octavio Paz, sino de Samuel Ramos, este filósofo mexicano que escribió un libro que se llamaba El perfil del hombre, que se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Justo los envidiosos de la obra del maestro Paz han dicho que se fusiló las ideas. Paz, en la introducción de los textos del laberinto de la soledad, da todo el crédito al maestro Ramos y dice, el primer elemento de qué es lo mexicano lo trabajó el maestro Ramos, solo que él lo establece en un sesgo mucho más cultural, mucho más de las expresiones del hombre mexicano. Yo pretendo ir a un asunto interior, no le llama psicología, pero al posible asunto metafísico de lo que es lo mexicano, pero sin duda alguna entonces le da le da su valor, le da su espacio para que nos olvidemos de que este texto es un refrito de esa obra que en realidad mucha gente no ha, bueno, que es mucho menos conocida, el perfil del hombre y la cultura en México. Valdría la pena revisarla del maestro Samuel Ramos. Ok,
¿Cuál es el proceso? ¿De qué va? Son varios escritos, varios capítulos, todos van titulados sobre diferentes temas, aunque en realidad todos tienen que ver, como si todos fueran recámaras de una misma casa. Entonces va a decir, vamos a hablar sobre la sala, y luego sobre el comedor, y sobre la cocina, y los baños, y las recámaras, y al final de cuentas tenemos el cuerpo de una casa, pero tiene un planteamiento general que es que para los hombres del mundo, para cualquier persona en el mundo, cuando nacen se preguntan qué es ser hombre y a partir de esa pregunta generan su desarrollo existencial. O a partir de que se preguntan, ok, ¿qué es cuando, de aquí en adelante, cuando diga qué es ser hombre, estoy diciendo también qué es ser mujer, qué es ser humano, no hay una distinción sexual en esto. Cuando me pregunto qué es ser humano, qué es ser hombre, en cualquier parte del mundo, empiezan las respuestas y empiezan las circunstancias. Y entonces alguien puede decir, ok, bueno, pues nací en Dinamarca. Y a partir de aquí, qué significa para mí la vida y la familia y el estudio y después la patria y la belleza y los amigos y etcétera. En general en el mundo. Octavio Paz descubre y encuentra, y a partir de ahí vienen sus ensayos, que los mexicanos, eh, cuando existimos, nos preguntamos qué es ser mexicano, qué significa ser mexicano. Hay una pequeña distinción con respecto a los otros. Si nosotros nos preguntamos qué es ser mexicano, no es que nos brinquemos qué es ser un ser humano, qué es ser hombre, sino que estamos dando por hecho que en el universo de los hombres hay unos que se distinguen del resto de todos los hombres, y esos somos los mexicanos. Ojalá lo haya expresado. Cuando nos preguntamos qué somos los mexicanos, estamos dando por hecho que somos diferentes al resto de los hombres. El resto de los hombres son esos, son los hombres, y con ellos compartimos esa situación existencial, pero nosotros tenemos un agregado, somos mexicanos, entonces tenemos algo diferente al resto de los hombres. No somos europeos, pero no solo por una situación geográfica, sino no somos como los europeos, no somos como los norteamericanos, no somos como los negros, no somos como los africanos, somos mexicanos. Esa es la pregunta que dice Octavio Paz, ese es el laberinto al cual el hombre mexicano se mete. Fíjense que es cierto, porque yo soy bien enamorado de este ensayo, lo leí hace muchos años y la verdad es que le he dado vueltas y me encanta trabajarlo. Y cuando logro tener comunicación más allá del asunto temático, intelectual, sobre todo con algunos conocidos, por ejemplo, en España, gente que voy haciendo mis amigos, etcétera, etcétera, cuando lanzo la pregunta, en realidad sí no se la plantean los españoles, con todo y que tienen, lo va a tocar Paz también más adelante, con todo y que tienen mucho el sentido de lugar, y entonces si son de Castilla o son de Cataluña o son de Aragón, etcétera, como de sus provincias con respecto a la España total, y muchos de ellos incluso, esto es muy fuerte, se sienten más de su pequeña patria que de España. Por ejemplo, en España, no es que no lo puedas decir, pero no falta quien te corrija, que el idioma que estamos hablando no es español, es castellano, que el idioma español no existe. Cuando España, cuando el gobierno español, cuando España se unifica, pone el castellano como lengua oficial del país España, pero el idioma español no existe, no hay nada que se hubiera llamado España y que de ahí hubiera salido un idioma, sino de Castilla surge el castellano y que es el que España decide poner, pero pudo haber puesto el catalán, por ejemplo, o el aragonés o el valenciano, etcétera, etcétera. Nosotros por facilidad ya le llamamos español, pero aún así ellos no se preguntan qué es ser catalán. Si se lo preguntan es con respecto a esta situación española. Ellos son hombres igualitos a los rusos o a los chinos o a los japoneses que tienen una vida enfrente y que la patria les da ese sostén o les da ese grupo, les da esa pertenencia. Paz dice que no, que en México, y bueno, entonces yo les he preguntado, porque en México tenemos el asunto de que nos preguntamos qué es ser mexicanos, qué significa ser mexicanos,
Y ellos se quedan así un poco, pues no, no la ves que no te entiendo, porque ¿por qué te vas a preguntar por algo que ya eres? ¿Por qué te cuestionarías por algo que eres? Pues no te preguntas si tengo dos brazos, ahí están, los tienes, no te preguntas si tienes dos ojos, están. Si con uno de ellos empiezas a ver un poco borroso, a lo mejor dirás, ok, con uno veo borroso, vas al médico y preguntas cuál está mal, lo que tú quieras. Pero a partir de un efecto, estando bien y estando sano, no te preguntarías eso. Y los mexicanos sí lo hacemos. Entonces dice Octavio Paz que eso viene, es muy probable, él no lo establece, es muy probable que venga del asunto de la conquista. Pero el asunto, pues, perdón por la repetición, es que ese cuestionarnos nos tiene encerrados. El laberinto entonces de preguntar qué es ser mexicano, qué significa para mí ser mexicano, la respuesta sería la soledad en la que vivimos. Y la soledad, atención, no es tampoco un ensayo en el que empieces en un punto y vayas a terminar en un punto brillante. No se llama el puente de la soledad, no se llama el camino o la carretera de la soledad, de manera que cuando llegues al otro lado te liberaste, te reencontraste, etcétera, etcétera. No, el título es fuertísimo, se llama El laberinto de la soledad. Entonces, piensa en un laberinto donde piensas que ya tienes la respuesta y te encuentras con una pared y te encuentras con un callejón y te desesperas y estás a punto de volverte loco y estás encarcelado pidiendo auxilio, desesperado, viendo otros hombres que tú has visto que están muertos en el camino y que no lograron salir. Por eso es tan angustiante el laberinto. A diferencia del camino espiritual, si tú tienes fe, si sabes que sigues avanzando y obedeces, algún día encontrarás la luz. En el caso del laberinto de la soledad, no está garantizada para nada, por eso puede ser tan angustiante. ¿Cómo lo encontró? Bueno, vamos a esta parte y vamos trabajándolo. Dice en alguno de los ensayos, sobre todo los voy trabajando del inicio hacia el final y voy haciendo citas y las voy explicando. A todos, en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Cuando yo sé de mí, y le voy a poner nombre, cuando yo sé que soy Marco, no lo puedo transferir a nada, no lo puedo intercambiar con nadie. Puedo cambiar los roles, puedo jugar a diferentes posiciones. Quizá entonces, si fuera en un asunto erótico, sexual, bueno, pues entonces yo me maquillo y dejo que mi pareja juegue conmigo, a ser ella el varón y yo el hombre, el viril, perdón, la mujer, pero es un juego. Sé que mi posición intransferible es, soy un hombre jugando a lo femenino, soy un hombre maquillado, pero la base sigue siendo soy un hombre. Esa es la existencia. Y que es algo precioso, porque cuando se acaba, no hay más, no hay un asunto, no tenemos 7 vidas como el mito de los gatos. Casi siempre esta revelación, la revelación de que existimos, de que estamos allí, se sitúa en la adolescencia. Allí nos damos cuenta, es en la adolescencia donde decimos, ok, ¿quién soy? ¿De qué se trata la vida? El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. El asunto es que más o menos en términos filosóficos lo que voy descubriendo, yo me acuerdo que un día con una prima que después, no sé si la volví a ver, jugando, éramos muy pequeños, ella era poquito mayor que yo, y me dijo, ¿sabes? Me preguntó, me dijo, ¿tienes pipí? Y yo hablaba de mi pequeño pene y entonces le dije, pues sí, claro, tú no. Me dijo, no, yo no sé qué cara haría. Que entonces me dijo, ¿quieres ver? Le dije, sí, por supuesto, pues sí, sí quiero ver. Y entonces me mostró que no tenía pipí. Ella después quiso ver mi pipí y lo vio. Y el asunto fue así. Básicamente ahí encontré también, la pregunta fue así de wow. Entonces, no soy como todos. Ese fue uno de los elementos más importantes. Porque yo creí, claro, yo había entrado ya por ese momento, me había bañado seguramente muchas veces con mi papá, este, y con mis hermanos pequeños, todos varones, y entonces yo no noté la diferencia, yo no sabía que estaba esa diferencia, y esa diferencia, dice Octavio Paz, este es un ejemplo donde yo lo descubrí, puede ser en muchas situaciones, donde el gran elemento es, ok, estoy solo. Freud diría también que cuando yo voy a buscar a mi mamá y mi mamá está con mi papá, ese es un elemento también muy importante de soledad, de decir, ah, cabrón, yo pensé que mi mamá era mía, pues hasta ahora me alimenta, me cuida, me cambia, me protege,
pero en realidad ella está con otro y de hecho ya estaba con el otro. Eso puede ser incluso muy traumático, pero el primer elemento es otra vez de cabrón, estoy solo. El asunto es que no estoy con alguien. En todo caso, mi papá y mi mamá están juntos, pero yo estoy solo. Incluso posiblemente en esa proyección pudieras pensar que hasta tus hermanos son un grupo, pero tú cuando los ves como tus hermanos, ves al grupo de tus hermanos, no te ves incluido en ellos. Es imposible. Yo cuando veo a mis hermanos no estoy yo entre ellos. Estoy hablando de la realidad. Posiblemente en una fotografía diga, ok, ahí estamos todos los hermanos, pero aún así sé que el que está puesto ahí en la imagen, cuando menos el que corresponde a mí, no soy yo, es una imagen. Ese es el punto interesante. Yo solo veo a mis hermanos, yo tengo dos, pues yo solo a ellos los veo como ese par de hermanos. Nada más, y yo no me veo en ellos. Yo no soy parte de ese grupo. Seguramente ellos, en su proyección, verán a Marco y al otro, pero ellos tampoco son parte de ese. Ese punto es desde un asunto de visión existencial, cómo nuestra realidad es vernos solos, nos encontramos solos, lo cual no le pongas ahorita ningún adjetivo, si es malo, si es bueno, si es terrible, si es trágico, calma. Esa es una condición. La realidad la vivo sola. Cuando me dicen te quiero, cuando me abraza mi mujer, yo lo revivo y lo revisivo y lo reviso a partir de mi propia personalidad. Yo no sé qué siente ella. Por eso también es ahí es donde la inteligencia a veces juega un poco cosas como relativamente tramposas, ¿no? Porque las chicas creo que lo entienden mal, se molestan si en realidad cuando dicen, ay, somos uno solo, y tú puedes decir, ok, sí, somos una pareja, pero en realidad no, en realidad yo estoy solo. Me encanta que me acompañes, me gusta acompañarte, pero mi experiencia es sola. Lo que yo recibo lo recibo siempre para mí, lo recibo solo y siempre para mí. Esa es la condición del juego y a algunas de ellas no les gusta porque piensan que es una especie de separación. Ok, bueno, el descubrimiento de nosotros mismos es una manifestación de sabernos solos. Entre el mundo y nosotros, entre la realidad y nosotros, se abre, dice Octavio Paz, una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Tengo un ejemplo muy clarito, pero está hablando de la manera en la que veo la realidad. La manera en la que yo veo la realidad no es la manera en la que mi madre o mis hermanos o mis hijos ven la realidad. Aquí detrás de este celular donde estoy grabando mi cápsula, está mi escritorio, las cosas de mi escritorio. Y la chica con la que estaba siempre me preguntó por qué tenía en tal desmadre mi escritorio. Decía, ¿por qué no arreglas tu escritorio? Y les prometo que para mí está arreglado. Podría hacer una toma. Y estoy de acuerdo que habría ahí algunos detallitos, pero todo está en orden. Sé dónde están las cosas, etcétera. La realidad es la misma. La manera en la que están encimados unos libros de aquí, en lo que está mi vaso de agua, en lo que está el estuche de mis lentes, va a ser la misma para mí o para ella. ¿En qué consiste que ella ve desorden y yo veo orden? Si la realidad es exactamente la misma. Esa muralla invisible que nos separa de la realidad, dice Octavio Paz, es nuestra conciencia. Es esa manera de ver las cosas. La conciencia abarca más, la conciencia abarcaría también la manera de ver las cosas y la manera de asumir esas cosas, quizá de resolverlas, quizá de ver si me son agresivas o no, si me afectan o no. Esa es la conciencia. Si a partir de que esta niña ve esto y dice, no, no me puedo casar contigo porque no está en orden tu escritorio, esa es su conciencia y su posición. Yo podría decirle, a ver, bueno, pues ponlo como tú decides. Y entonces encuentro que es demasiado orden para mí, que hay demasiada pulcritud. Y yo también puedo decirle, no, ¿sabes qué? Si así eres en la vida, no, la verdad es que entonces no le vamos a entrar. Esa es nuestra conciencia. Ese es el punto que nos separa de la realidad. Bueno, me surgió el ejemplo. El otro que yo tenía es con mi papá, los tres hermanos tenemos la misma persona. En muchísimas situaciones convivimos en el mismo espacio y en el mismo lugar. Es decir, cuando era niño fuimos de vacaciones
a los mismos procesos. Alguna vez yo fui a Guadalajara con mi papá, solo yo, bueno, esa experiencia mis hermanos no la tienen. Pero cuando fuimos los tres al estadio de fútbol, cuando fuimos a donde sea con él, incluida mi madre, por ejemplo, la verdad es que la experiencia con respecto a mi papá es muy diferente. Podemos, lo cotejamos pues en las reuniones familiares y yo, por ejemplo, pienso, no, pues mi papá siempre iba serio, siempre iba callado. Y mi hermano puede decir, no, la verdad es que iba bien alivianado, iba muy reflexivo. Y el otro puede decir, no, mi papá siempre iba divertido, yo siempre iba jugando con él. Y sí nos hemos llegado a preguntar, güey, ¿fuimos a la misma situación? ¿Estás hablando del mismo proceso, del mismo elemento? Sí, en realidad sí. Tiene que ver con cómo vivimos esa realidad. Esa es nuestra conciencia. Ese es el muro impalpable que nos separa del mundo. Ese muro que nos aleja del mundo, ya también nosotros, con respecto a lo que te estoy diciendo anteriormente, dice Octavio Paz, que lo vemos de manera diferente, porque esto que te estoy transmitiendo le pasa a todas las personas en todo el mundo y en toda, bueno, no sé si en toda la historia, pero todo el mundo, todos los hombres contemporáneos, todos los hombres modernos, les ha pasado en cualquier lugar donde nazcan. Pero Paz dice, ok, esa separación tiene que ver porque soy mexicano, porque nací aquí en este espacio y en esta cultura. Es cierto que apenas nacemos, regreso a la lectura, nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad. Trascender quiere decir ir más allá. Pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos o de esa soledad a través los niños del juego y los adultos del trabajo. ¿Cómo sé entonces que si esa soledad además me abruma? Bueno, pues siendo niño llegan mis amigos o juego yo aquí con mis muñecos y trasciendo mi soledad. Y si soy adulto, me entrego al trabajo. Entonces no me doy cuenta que estoy solo. Porque incluso en el traslado del trabajo a mi casa voy oyendo conferencias o pongo música y el fin de semana me meto a ver la televisión y entonces no tengo tiempo. Soy un adulto muy ocupado y no tengo tiempo para encontrar que estoy solo en esta realidad. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso, queda suspendido un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente, como ya no tiene el nacimiento del juego y como todavía no tiene trabajo, de pronto dice, ok, ante esta inmensidad del mundo, ¿qué demonios hago? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? La singularidad de ser puras sensaciones del niño se transforma en problema y pregunta, en conciencia e interrogante. El niño entonces, si quiere saber qué es algo, bueno, pues toca la pared y con eso le basta, o le pasa la lengua y con eso la prueba. Y lo mismo si quiere saber si su cuerpo es suficientemente ágil para rodar, lo hace. El adolescente ya no. El adolescente le empieza a dar un sentido a las cosas. Ya no nos basta con tocar. Quiero saber qué hay detrás de esto, por qué esto es sólido y por qué esto es líquido y etcétera, etcétera. A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Los pueblos que están en camino a crecer, en camino a desarrollarse, los pueblos adolescentes viven esta crisis, lo voy a llamar. Entonces, a México se refiere como un país joven, como un país adolescente. Tiene mucho sentido. Los países europeos nos llevan, algunos de ellos, 500, 600 años de antigüedad como cohesión, como país, como la Francia, como Alemania, como Italia, no digamos China, por ejemplo. Y nuestros países, México, su independencia, que además esa independencia en realidad fue su propia conjunción, tiene 200, 300 años, en 1810, 200 y cacho de años. Y todavía 100 años después, dice Paz, lo va a citar también, la revolución lo que trajo fue todavía mayor cohesión y mayor unidad entre los mexicanos. Nos encontramos, unificó por fin el mexicano del campo con el mexicano moderno, con el mexicano de la ciudad, y aún ahí nos seguimos haciendo mexicanos, haciendo seres. Entonces, eso tiene ciertas consecuencias. Nuestras democracias, nuestras instituciones no son viejas, otros países resuelven las cosas. A mí, yo tengo la impresión, por ejemplo, estuve apenas hace 2 años en Europa y me da la impresión de que la violencia, afortunadamente, cada vez empieza a ser una opción más alejada. Los partidos políticos se pelean, la gente se cruza en dos manifestaciones en las calles, pero ya todos tienen la conciencia de que no puedes tocar al otro. En España cambiaron, me tocó
me tocó que quitaron al presidente que estaba trabajando, por mal presidente, lo quitaron y pusieron otro. Y yo me puse, y la gente mexicana con la que íbamos decíamos, oye, pero va a haber golpes, algo va a pasar aquí, se va a ir la luz, va a haber manifestaciones, va a haber caos. Y todo el mundo me dijo, no, a las 6 de la tarde la gente sale, tocan sus cacerolas desde sus ventanas y a las 6:05 se meten y la vida sigue y el presidente se va mañana. Y sí, en efecto, se fue y el tipo le dio el espacio al otro, no en elecciones, no te estoy hablando de unas elecciones, estoy hablando de que quitaron al presidente por maleta y pusieron a otro. Y yo decía, no, esto en México es imposible. En México esto no es posible. Yo me voy a morir sin ver una cosa de estas en México. Porque para que eso suceda tendrías que haberlo matado, o una huelga, o renunciar, o haces situaciones violentas, le pegaste a quién sabe qué, mandaron a matar a no sé cuántos. Esa es la diferencia de madurez como pueblo, como democracia, como instituciones, como país, y por lo tanto las desventajas que tenemos de ser adolescentes. Revisemos también en nuestra vida cómo resolvías las cosas cuando eras un adolescente y cómo las resolví en ese mismo momento una persona madura. Si ya estás en mi etapa de madurez, bueno, pues recuerdo y digo, chin, claro, cuando era un adolescente resolvía las cosas verdaderamente con las patas. Hoy hay algunas cosas que me sigo equivocando, pero ya me doy un tiempo en las relaciones de pareja, por ejemplo, pues de hablar o con los hijos, de dialogar, de tratar de entender sus puntos, de negociar, etcétera, etcétera. El mexicano, dice Octavio Paz, bueno, esta sensación de soledad, de indefensión, de adolescencia, nos lleva a expresarnos de alguna manera. Y dice Paz, aún en la disputa, el mexicano prefiere la expresión velada a la injuria. No, no dice la palabrota de manera directa. Eh, no es que no la digamos. Nosotros cuando la decimos, lo que sigue son los golpes. Si yo a alguien viéndolo a los ojos le digo, chinga tu madre, lo que sigue, si me va a responder algo, es la violencia. Hay otras culturas donde se toca el punto máximo de lo que se puede decir sabiendo que no va a pasar de ahí, que la injuria se puede decir, que le puedo decir a mi hermano, eres un hijo de puta, y no pasa nada. Aquí no puede hacerse eso porque hay una consecuencia, porque ese es lo que va a encender todavía lo que sigue. Entonces, la injuria no la soltamos porque sabemos que bien puede ser lo último que vamos a decir. Entonces tenemos un asunto ahí antes de decir la verdad. Recuerda si te pasó, nosotros lo hacemos, aquí estoy, cuando digo nosotros lo hacemos como hombres, pero también las mujeres lo hacen, que preguntas, o los hijos, llegas a tu casa y preguntas cómo están, hay caras largas, hay una sensación ahí rara de enojo y es muy probable que te contesten bien, o qué tienes, nada. Ese es el punto. Todo tu estructura física dice que algo está sucediendo, pero tú dices nada porque hay algo que esconder. Dice Paz, al buen entendedor pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. Muchos de nuestros problemas de pareja los resolvemos con esa cercanía o con esa lejanía. Si estás enojada, si hiciste enojar a tu mujer, se aleja. No te toca, incluso te lo dice, no me toques. O cero las relaciones sexuales, o las mamás se lo aplican a los hijos hacen una travesura, piden perdón, se acercan a la mamá y la mamá los aleja y les dice, espérate, no, todavía estoy enojada. Trabajamos mucho sobre esa barrera. No somos un equipo, no somos una cultura que diga, ok, dentro de nuestra cultura va a haber momentos en que me voy a enojar contigo y me voy a enojar mucho, pero estamos juntos, vamos a resolverlo. Y en todo caso, si no pudiéramos seguir juntos, entonces se dialoga. En México no, en México está la constante amenaza de que no me hagas enojar porque te vas a la mierda, porque sales, porque desapareces. Esa es una situación muy angustiante. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Esta preocupación por acercarme al mundo no ha permitido que yo revise quién soy. En mi anhelo tan grande de estar cerca de los otros, de no saberme ya alejado, no hemos sabido aprovechar, no hemos tenido la cultura, la educación, lo que sea, para aprovechar ese tiempo y preguntarnos quién soy. Cuando mamá o papá de niño te bota y te dice, vete a tu cuarto, normalmente no vamos al cuarto a preguntarnos, ok, ¿qué somos? ¿Qué es la soledad? ¿Qué sucede con la vida? No,
Estamos necios, aferrados, angustiados, porque queremos que el castigo se acabe. Porque gritamos que ya nos vamos a portar bien y prometemos, y mamá, soy Paquito, no haré travesuras, o te gana el cansancio y te duermes, o te quedas resentido, o generas una venganza frente a la injusticia que te ocasionaron, pero el gran anhelo es, quiero regresar a donde estaba, no me botes de allí. Ese es, como en términos psicológicos, el asunto de sabernos lejos. Y eso nos aleja de nosotros mismos, porque entonces me puedo castigar. Y yo mismo decir, si ya sabes, cabrón, que mi abuelita se enoja, ¿por qué lo hiciste, Marco? ¿Por qué andas ahí desobedeciendo? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué viste lo que no tenías que ver? Este es el precio, la lejanía es el precio de esa investigación que también me puede alejar de mí mismo, porque puedo terminar y decir, claro, eres malo, güey, eres un ser malo, eres un niño malo, mereces el castigo. Imagínatelo esto ya como potencia y creciendo a nivel país, es entonces terrorífico. El amor, dice Paz, es una tentativa, es una intención de penetrar en otro ser, pero solo puede realizarse a condición de que la entrega sea mutua. Yo quiero entrar en alguien y para que exista el amor, esa entrada mía en alguien tiene que ser correspondida con la intención de la otra, por hablarlo de una cuestión sexual, o del otro, de querer entrar en mí, de conocernos ambos. En todas partes es difícil este abandono de sí mismo, abandonarme a mí mismo para entregarme al otro. Pocos coinciden en la entrega y más pocos aún logran trascender esa etapa positiva. Positiva quiere decir como real, no de bueno y de malo, sino en los actos. Es decir, ok, quisiera que estuviera aquí mi chica, eh, y positivamente, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a dejar de trabajar para estar con ella. O a lo mejor voy a dormir, me encanta una siesta de 5 horas, pero la voy a hacer de 2 horas para poder ir por ella al trabajo, por ejemplo. Es decir, en hechos. En lo positivo quiere decir que se note en los hechos. Pocos coinciden en la entrega y más pocos aún logran trascender esa etapa positiva y gozar del amor como lo que realmente es, dice Paz, que también tiene, por ejemplo, el arco y la lira, y se me escapa el otro ensayo maravilloso, ahorita me voy a acordar, sobre el amor que el maestro Paz tiene. Fíjense nada más la definición que se avienta del amor. Y gozar del amor como lo que realmente es, un perpetuo descubrimiento, un descubrimiento permanente. Esto salvaría esa cuestión de que ya no hay nada entre nosotros. No, te has cansado de buscar o ya no quieres seguir encontrando, ya no quieres seguir hallando en el otro y en ti, porque es infinito el pozo. Entonces el amor con el otro es un estancamiento. Cuando falla el amor con el otro es un estancamiento de ti mismo. Ya no vas a la profundidad de quién es el otro ser humano. Quizá, esto no está en el ensayo, quizá haya miedo de descubrir en mi pareja que no me necesita. Y entonces si no me necesita, o que ella bien podría estar sin mi amor. Y posiblemente esa soberbia es la que hace que las parejas rompamos antes de tiempo. Porque si yo investigo y me doy cuenta que ella es un ser íntegro, libre, entonces no me necesitas. Entonces me voy a sentir otra vez abandonado. Voy a buscar a alguien que sí me necesite. Ok, el amor realmente es un perpetuo descubrimiento, una inversión una sumersión, sumergirse más bien. Es que aquí el término lo de haber tomado la computadora mal. Sumergirse en las aguas de la realidad y una recreación constante. Meternos en la realidad de nuestra relación amorosa, pareja, filial, amistosa, y recrearla constantemente. Generarle creatividad, eso implica compromiso. Y no vamos a eso porque estamos muy heridos interiormente. Nosotros concebimos el amor como conquista, los mexicanos concebimos el amor como conquista y como lucha. No se trata tanto de penetrar la realidad de un cuerpo como de violarla. Como no tenemos, como las cosas, posiblemente aquí no lo desarrolla Paz, pero bueno, en otros textos se habla de que, por ejemplo, los mexicanos tuvimos que ganarnos lo mexicano a base de imponernos al padre español, a la cultura indígena, por ejemplo. Entonces, como el amor en la familia, para que mi papá me ame, para que mi madre me ame,
me han puesto pruebas. He tenido que ser buen estudiante, no ser drogadicto, no ser homosexual, irle al mismo equipo de fútbol al que le van aquí, no ser grosero, bañarme, ser educado, terminar una carrera. En el caso de la pareja, pues ser fiel. En el caso de los hijos, no tener otros hijos fuera de esa relación matrimonial, etcétera. Hay un millón de condiciones que socialmente me han puesto para que los otros, no es que no me amen, para que me lo demuestren, porque así lo tenemos trabajado, porque así estamos acostumbrados a partir de eso. Entonces, el amor va a ser siempre para nosotros, bueno, siempre hasta que lo liberemos, hasta que salgamos del laberinto, va a ser o ha sido siempre una lucha, y por lo tanto en la lucha no hay un convencimiento de los dos, sino hay una violación. Hay montones de películas del famoso cine de oro mexicano, Pedro Infante, Jorge Negrete, revísalo por ahí, donde Pedro Armendáriz, Luis Buñuel, acabo de ver una donde dice, pues me vas a querer porque me vas a querer, le dice el tipo a la muchacha. Pues yo me encargo de que me quieras. Ahí es un gran ejemplo. No hay un enamoramiento abierto de los dos, de tener ganas de conocerse. Si no me equivoco, Enamorada de Pedro Armendáriz y María Félix es el gran ejemplo. El tipo dice, pues ahora te conquisto. Y la mujer también dice, ni madre, no me voy a dejar conquistar. Y luchan y se conquistan a uno al otro y terminan muy enamorados. Sin duda terminan muy enamorados. Pero ese es un gran ejemplo en una película de cómo nosotros tenemos esa situación, de cómo le batallamos al amor, de cómo nos cuesta mucho trabajo. José Emilio Pacheco lo sigue trabajando en El placer, ay, se me escapa ahorita, te lo voy a decir, en su novela de hace 20 años, 15 años, El principio del placer, también él dice, bueno, si esto que dice mi mamá, que es la mejor etapa, la juventud, y en el amor me fue de la chingada, y hay que conquistar, y hay que luchar, y hay que pelear, y hay que sacrificarse, puta, no me imagino cómo va a ser el mundo adulto. Es decir, lo tenemos en la existencia, lo tenemos aquí. Seguimos, nuestros niños siguen diciendo, pues conquístatela, pues lígatela, gánasela. ¿No? Los papás le seguimos diciendo a los niños, si llega mi hijo y me dice, ay papá, me gusta una niña, pues llégale. Pero tiene novio, pues ponte al tiro y se la ganas. Seguimos trabajando a partir de eso, a partir de conquistar al otro, no de entregarnos abiertamente para conocernos. Ok, a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, un espacio en México donde nos permitimos quitarnos esta careta de fingimiento de no, yo estoy bien, yo aquí no pasa nada, ustedes acomódense, yo intento no estorbar. A diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, la fiesta mexicana no es nada más regreso a un estado original de indiferenciación, no es donde me quito la máscara y soy como todos los demás, de indiferenciación y libertad. El mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo. De lo que está desesperado es de ser yo, de seguir siendo este yo. Sobrepasarse, lo que intenta es sobrepasarse, lo que intenta es dejar de ser yo. Por eso los tímidos con 2 tragos en una fiesta se vuelven locos y los tímidos intentan entonces ser ligadores, porque lo que queremos es, y los secos, los papás secos que no dicen nada, entonces son tiernos y abrazan a los hijos y les dan besos. Y las mujeres que son serias con unos tragos se vuelven locas y bailan y gritan, porque estamos hartos de la costura, de la armadura que nos contiene, y la fiesta y los tragos permiten que eso salga, sobrepasarse. Entre nosotros la fiesta es una explosión, un estallido, muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido. Canto y aullido salían en nuestros festejos no para recrearse o reconocerse, sino para devorarse. Y entonces la fiesta es el reventón, es puta, que estalle todo lo que nos ha contenido, toda esa angustia que traigo aquí guardada, que la fiesta la deshaga. La fiesta no es para saber quiénes somos, para hacer una introspección o para ver a los otros, no es un diálogo festivo, es un reventarnos, es un desgarrarse. No hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también no hay nada más triste. No sé si por factores políticos, pero justo hay una rola del maestro Joan Manuel Serrat que se llama La Fiesta, y donde también una de las situaciones que dices, claro, la fiesta están los focos y las banderas y los gritos, y al otro día en el amanecer está la basura y está la angustia. No sé si sea, yo creo que sí, posiblemente también esta cruda de la fiesta sea un aspecto humano, pero particularmente en México,
viene este sentido, ¿no? Viene este sentido de lo que ya te dije, del reventarnos, de dejar de ser nosotros. Por eso, en México es relativamente sencillo. Yo me acuerdo de mi etapa de prepa y con mis alumnos lo vi cada rato, que hay fiestas para todo. El asunto es hacer una fiesta. En los grupos de trabajo en los que estoy, una de las soluciones, ahora no está permitido por el COVID, pero una de las situaciones siempre es, ya hace falta una pedita, ¿no? No importa que sea cumpleaños de alguien, no tenemos pretexto, ya hace falta una peda, ya hace falta un desmadrarnos en algo. Es decir, ya hace falta volver a decirnos cosas que no nos podemos decir estando sobrios. Cosas que no le puedo decir a mi grupo de trabajo, reunirnos y soltarlo. No, ya borracho ya le puedo decir, tú eres un cabrón, tú una maldita, me tienen solo, o pinche, lo que quieras. Pero ya en la fiesta se permitió esa apertura. El mexicano, ser hosco, encerrado en sí mismo, de pronto estalla. Se abre el pecho y se exhibe. Hay que verlo, hay que leer, pues, oír las canciones de José Alfredo Jiménez, por ejemplo. Se abre el pecho y se exhibe, con cierta complacencia y deteniéndose en los repliegues vergonzosos o terribles de su intimidad. Esta diferencia, uno de los ensayos con los que abrió Paz, habla sobre los pachucos en Los Ángeles, California, en los tiempos del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y dice Octavio Paz que somos seres que queremos estar cerca, pero también queremos llamar la atención. Y entonces el pachuco se viste de corbata y de traje, y de saco y corbata y zapatos, y lo hace, pues así se presenta como todos, pero su saco le llega hasta las rodillas, es aguado, los colores son chillantes, la corbata es ancha, el sombrero es largo, la mirada la trae baja, la descripción de la canción de Pedro Navajas, por ejemplo. Ese es el asunto, que sí me presento y sí estoy y sí quiero ser parte, pero soy diferente. ¿Dónde está esa diferencia? Evidentemente, según yo. Cuando estábamos en Londres hace 3 o 4 años, era interesantísimo cómo alguien nos mencionaba y decía que los chinos, llegan las familias chinas, se instalan y al otro día les buscan a los hijos escuela y los mandan a la escuela sin saber nada de inglés. Así los botan. Y pasan, los chinos van a las tiendas, compran camisas y corbatas para sus hijos, los visten como los niños ingleses y los mandan a la escuela. Y ellos también van a los mercados, a los trabajos, y aunque no entiendan nada, se meten a la mecánica de la ciudad donde van llegando. En Londres sobre todo mujeres, había mujeres mexicanas que tenían 20, 30 años en Inglaterra y todavía no hablaban inglés. Y no necesitaban hablar inglés. Ya en la tienda, iban a cualquier lugar y ya pues, seguían pidiendo las cosas a partir de señas o siempre iban al mismo súper, porque se seguían juntando con familias mexicanas, o no veían la televisión, por ejemplo. Pero el asunto es, ¿cómo soy parte de ahí? Quiero ser parte de ahí, pero sigo siendo diferente, no me integro, soy mexicano. Muchas de las películas sobre la gente que va a Estados Unidos, los que salieron de aquí, el asunto es, ok, vámonos a Estados Unidos, pero vámonos a vivir como mexicanos. Nosotros en este grupo de trabajo de teatro, a los 5 o 6 días de estar en un lugar en el extranjero, estamos buscando hacer guacamole, tortillas, frijoles. No hay, no lo vamos a hacer y sin embargo no dejamos de buscarlo. Ese es el asunto, que es como, depende cómo lo veas, puede ser divertido, puede ser trágico, puede ser amargo, pero ese es el punto. No somos seres que se integren y que entonces el tema de la nacionalidad resulte casi accidental, sino que hay un asunto de puedo estar en cualquier parte del mundo, pero no te olvides, y eso me encargo de demostrárselo a la gente, que soy mexicano. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otro hombre, donde el lugar podría darle lo mismo, yo si no soy mexicano, podría decir que entonces no soy nada. Ok, y esto también tiene que ver con que encerramos y guardamos nuestra intimidad. No queremos mostrar nuestro dolor. No queremos mostrar que estamos perdidos en un laberinto. ¿Cuántas ocasiones? Eso también lo tienen otras culturas. Esto es más bien muy masculino, pero no aceptamos que estamos en crisis. No somos francos, dice Paz, pero nuestra sinceridad puede llegar a extremos que escandalizarían a un europeo. La manera explosiva y dramática, a veces suicida, con que nos desnudamos y entregamos, inermes casi, revela que algo nos asfixia y cohíbe,
algo nos impide ser. Somos retraídos. Pero cuando no, nos abrimos, así en canal, dicen los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ábrete en canal, es decir, ¡guau! Desgárrate, güey, muéstrate, escandaliza al otro, ¿no? No te midas en eso, porque esa no medición, ese no medirme, implica que en el acto de perder la cordura, ya no me hago responsable, como en la borrachera, pues en la borrachera no fui yo, no fue mi fantasma, no fue mi represión, fue el alcohol, fue el demonio del alcohol el que me puso ahí, fue la fiesta, fue mi vieja que me hizo enojar, fue la vieja que me puso los celos, pero no me hago responsable de mí, porque justo de mí es lo que trato de esconder, es lo que trato de que no se vea. Algo me impide ser, porque no soy. En otro texto, D.H. Lawrence, un escritor inglés, hablaba de que él tenía una casa en Cuernavaca mientras estaba escribiendo la novela de las Cumbres Borrascosas, y no sé si era él. Bueno, el asunto es que un escritor inglés en Cuernavaca contrata a una muchacha mexicana para hacerle las labores de la casa, y un domingo llega la muchacha porque se le olvidó ahí algo en la casa, era su día de descanso, pero llegó a la casa, entonces abrió y el escritor inglés preguntó quién era, y dice que lo más sorprendente en su respuesta fue que lo que le dijo a la muchacha mexicana fue nadie. Dice que eso lo paralizó. Pues ¿por qué no me dijo María, señor, o la chica del servicio? Sino dijo nadie. ¿Cómo puedes ser nadie? ¿Cómo tú mismo te puedes presentar como nadie? Eso es impresionante. Bueno, de ese tamaño tenemos nuestro ser, y va mucho por ese asunto de la soledad. La desconfianza, el disimulo, la reserva cortés, el sí pero no, que cierra el paso al extraño, que pone ahí una barrera, la ironía, todas, en fin, las oscilaciones psíquicas con que al eludir la mirada ajena nos eludimos a nosotros mismos. No soy frontal con el otro. Los dos no nos vemos. ¿Cuántas veces me pasa a mí seguido aquí con un hombre, pues, ex amigo de mi juventud, que seguramente los dos sabemos que ahí venimos caminando, y no somos capaces de voltearnos a ver a los ojos y decir, chinga tu madre, pinche traidor, o él a mí? Los dos fingimos que no nos vemos. Entonces los dos hacemos así, volteamos para el otro lado, nos desviamos en el camino, vemos el reloj, el celular, pero fingimos, no somos capaces de enfrentarnos y decirnos, güey, o ya aliviánate, o no, vete a la mierda, me caes gordo, porque eso es lo que está en mi ser. Yo lo que no quiero que se muestre es lo que está en mi interioridad. Eso es lo que cubro todo el tiempo. Eh, para eludirnos, nos eludimos a nosotros mismos. Son rasgos de gente dominada que teme y que finge frente al Señor. En la conquista, el maestro Carlos Fuentes tiene una obra que se llama El tuerto es rey. Ante el Señor conquistador, todos los esclavos pretenderán de manera natural pues tener mejores lugares, mejores situaciones en esa especie de pirámide social. Y entonces voy a traicionar a mi hermano con tal de vivir mejor. Si el conquistador me llama a mí y me dice que soy un conquistado, soy un moreno de toda la bola, y me dice, tú te vas a encargar de vigilar que nadie me robe, y eso entonces me va a permitir vivir en un mejor lugar, o me va a permitir comer en la misma mesa que el patrón, cosa que los demás no tienen, aunque yo me vuelva, en este sentido, un traidor de mis propios hermanos. Eso que viene desde ahí lo seguimos manejando, lo tenemos muchísimo entre nosotros, nos portamos de esa manera, a veces en equipo, y entonces el jefe, el director, el maestro sale y los demás hacemos conjunto y le echamos desmadre, y cuando llega lo paramos. O justo de esa manera, si yo como profesor le encargo a una niña que me diga qué pasa en el desmadre en el salón, es casi natural que eso suceda. Así lo establecemos, porque así estamos acostumbrados a hacerlo. Eso es muy doloroso porque a veces porque somos poco solidarios y porque tenemos que cuidarnos hasta de los que están más cerca de nosotros. Atención con esa determinación psicológica. Todas las relaciones están envenenadas por el miedo y el recelo, por la traición, las relaciones amorosas, las relaciones entre hermanos, las relaciones de pareja. Todas las relaciones están envenenadas por el miedo y el recelo. Cada uno observa al otro porque cada compañero puede ser también un traidor. Lo que más nos dolería es eso, que nos traicionaran. ¿Por qué?
porque mostré mi ser, cosa que yo guardo como una joya, y cuando la muestro y el otro no le gusta y se va con otra o se va con otro, entonces me siento profundamente herido. Como las preguntas cuando iniciamos una relación no son, perdón, si fueran incluso negativas, no son el miedo a fallar, el miedo a no entregarme, el miedo a que pude dar más en la relación y no lo hice. No, casi todas tienen que ver con que no me engañen, con que me cuido demasiado para que no me engañen. Montones de novias, todas las preguntas sobre mis amigas han tenido que ver con una cuestión celosa. No hay novia que haya tenido que cuando hable yo con una amiga de manera sana, normal, una amiga súper querida, no ha habido novia que no solo no se haya convertido también en su amiga, cosa que yo sí he hecho con algunos amigos de mis parejas, pero no ha habido novia que no solo se haya hecho amiga de mi amiga, sino que no me haya preguntado si no tuve algo que ver con ella. Ninguna, se los prometo, y he tenido un montón. Todas preguntan, ¿tuviste onda con esa? ¿Tuviste onda con esa? Aunque les hubiera dicho, la conocí cuando éramos niños. Porque aquí el gran temor otra vez es la traición. No es que las cosas fracasen o no. El gran pecado entre nosotros es la traición. Pero la traición, atención, no es ni bueno ni malo. Es la traición es un laberinto. Ese es el problema, que no es algo que se vaya a resolver porque está puesto acá. La traición es la especie de desvalorización de mi propio ser. En un textito que tengo que se llama Paco y el monstruo, el niño dice, bueno, una amiga me traicionó con un amigo. Hubiera sido muy elegante que me lo dijera primero. Así lo estaba resolviendo el niño. Pero se le acerca un chamaco y le dice, güey, ¿no vas a hacer algo? ¿No vas a tomar venganza? Te está pendejeando, te está haciendo menos. Si de por sí en mi cultura ya soy menos, eso es lo que me provoca el dolor, eso es lo que me provoca la humillación. No somos una sociedad capaz de decir, ok, pues venga, anda. Yo estoy viendo algunas series gringas y los chicos, cosa que también hacemos aquí, sin duda, pero los chicos andan con las novias de los otros güeyes sin ningún tema, sin ningún tema. O sea, yo ando terminó la relación, la novia con mi mejor amigo y después ando yo con ella y no pasa nada y platicamos él y yo como si nada. En México no, en México hay que pedir permiso o hay que traicionar o hay que alejarse aunque ya no haya relación. Ya no se diga, casi sería como incestuoso. Si me ligo a la novia de mi mejor amigo, a la esposa de mi mejor amigo, es una enorme traición. Pero incluso cuando ya no hay nada, esos huecos quedan marcados, esa situación queda ahí siempre establecida. Bueno, en eso va, sobre eso es lo que podemos ir trabajando para descubrir quiénes somos. Ok, todas las relaciones están envenenadas por el miedo y el recelo. Cada uno observa al otro porque cada compañero puede ser también un traidor. Para salir de sí mismo, el siervo necesita saltar barreras, embriagarse, olvidar su condición, vivir a solas sin testigos. Solamente en la soledad se atreve a ser. Entonces, claro, pues unos tragos y unas rolas y entonces, venga. Por eso muchas de las borracheras mexicanas, en algún sentido los mexicanos no hablamos. Es perfectamente normal estar con una botella, cuatro o cinco cabrones poniendo música y estar yo bebiendo sin dialogar, sin hablar. No es necesario, porque en realidad lo que yo estoy resolviendo es mi propio elemento de soledad. No vine a dialogar para resolver alguna cuestión, estoy resolviendo mi propio elemento solitario. Ok, nosotros luchamos con entidades imaginarias, atención con eso, con que el punto está puesto en nuestra cabeza. Nosotros luchamos con entidades imaginarias, vestigios del pasado o fantasmas engendrados por nosotros mismos, en nuestros traumas, en nuestras situaciones existenciales, en nuestras situaciones determinantes de valorar tampoco nuestro propio ser. Ahí es donde lo tenemos guardado. En la lucha que sostenemos contra estos fantasmas, en la lucha que sostenemos contra ellos, esos fantasmas, nuestra voluntad de ser cuenta con un aliado secreto y poderoso, nuestro miedo a ser. Porque todo lo que es el mexicano actual, como se ha visto, puede reducirse a esto. El mexicano no quiere o no se atreve a ser él mismo. Ante esta poca valoración de mi ser, si de por sí me vi apartado, me vi alejado, me vi con menos valor, no quiero demostrar eso, no quiero demostrar que valgo poco. Y entonces no me atrevo
a asumir ese dolor. Las nuevas terapias psicológicas dicen que no vamos a poder superar nada, no solo los mexicanos, sino cualquier hombre, si no asumes qué es lo que está pasando. Pero si al contrario de asumir lo que está pasando lo escondo, yo me acuerdo que tenía 40 años y entré en una crisis muy complicada que estaba mezclada con una relación de pareja y entonces lloraba cada rato, sí, pero cada rato. Y tenía que ir a cuidar a mis hijos en la tarde, en las tardes. Y entonces un día fui y bueno, pues no pude, lloré, me preguntaban qué me pasaba, no dije con toda claridad, pero a la vez que lloraba. Y alguien de mi grupo de Alcohólicos Anónimos me dijo, ¿sabes qué? Ya no vayas a casa de tus hijos. Yo, pero ¿por qué? Si me está ayudando muchísimo saber que ahí me quieren, me siento tranquilo, no pasa nada. No, porque justo te van a ver que su papá es un débil. Y ellos necesitan ver un papá fuerte. Y yo decía, pero no, güey, porque en realidad no soy fuerte, pues no soy un pinche guerrero. Sí soy un guerrero en muchos sentidos, pero en esto, ¿no? En esto me está doliendo, en esto soy vulnerable, güey. ¿Cómo es que quieres que ellos mismos, alguien que está tan cerca de mí, siga con esa imagen? Ese es justo el punto. Estaban viendo parte de mi verdadero ser y aquí se trata de no mostrarlo, de cubrirlo, de esconderlo, de no ser nosotros, ¿ok? De no atrevernos a ser nosotros mismos. Toda la angustiosa tensión que nos habita se expresa en una frase que nos viene a la boca cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo nos llevan a exaltar nuestra condición de mexicanos. Cuando estamos en el punto más importante de nuestro ser como mexicanos, la frase es "Viva México, hijos de la chingada". Que ahí también le podemos encontrar muchísimo ante esta situación. Ya hay muchos escritores que han trabajado. Si la chingada, el mismo Paz lo hace, si la famosa chingada es la Malinche. De hecho, uno de sus capítulos, no recuerdo si se llama Hijos de la chingada, por aquí está, pero habla sobre eso, habla sobre la palabra, las diferentes acepciones que tiene la palabra chingar, cómo nos puede colocar en los dos lados. Y básicamente ser hijos de la chingada, dice Paz, es ser hijos de la nada, es no tener origen, que eso también religiosamente es una sacudida muy grande. Ese hijos de la chingada, dice Octavio Paz, es un verdadero grito de guerra, cargado de una electricidad particular. Esta frase es un reto y una afirmación, un disparo dirigido contra un enemigo imaginario, atención, contra un enemigo imaginario y una explosión en el aire. Ese enemigo imaginario, hoy podríamos decirlo, es nuestra propia angustia. Pero mientras no asumamos nuestro estado de soledad, nuestro estado de dolor, ese enemigo le voy a seguir llamando Hernán Cortés o digo yo, lo respeto mucho, la verdad es que sí, respeto mucho el proceso, pero pienso que hay cosas en las que es terriblemente fallo el discurso de nuestro presidente actual. Él quiere ver, él no sé qué sería si no tuviera sus enemigos de la ultraderecha, si no tuviera sus enemigos fifís o fifíes. Si no estuvieran, parecería entonces que los necesita, porque el asunto es de la lucha. Y por otro lado también, si los fifíes o los fifís no tuvieran a los chairos, no tuvieran a los pobres, no encontrarían sentido. Ahí hay mucho en esta lucha de clases sociales de eso. El enemigo no está en los fifíes ni en los chairos. El enemigo está dentro de nosotros. El enemigo no son los gringos, no son los europeos pasados de lanza, no son los chinos con su tecnología barata y destructora, no son los extraterrestres. Eh, no, no es el quinto partido, somos nosotros, no es el árbitro, no es, fíjense qué interesante frase gritaban con respecto al asunto de México, no fue penal en un torneo de Copa del Mundo. No somos víctimas, en realidad no es que sea o no sea penal, es que no nos responsabilizamos por trabajar para ser campeones del mundo, porque en el fondo no creemos que lo seamos, no creemos merecerlo, porque somos hijos de la nada, porque estamos en el laberinto, porque no lo hemos resuelto. Otra vez, pura basura mental. Por eso es un grito, es un enemigo imaginario, es una explosión en el aire. Al gritarla, rompemos un velo de pudor, de silencio, de hipocresía. Nos manifestamos tales como somos de verdad. Las malas palabras hierven en nuestro interior como hierven nuestros sentimientos. Cuando salen lo hacen brusca, brutalmente, en forma de alarido, de resto, de ahí va mi resto, de ofensas. Son proyectiles o cuchillos, desgarran. Por eso en los pleitos, recién pasé uno donde le dije a la chica,
y nos queremos montón, o sea, la verdad es que nos amamos, creo que estamos en ese proceso de amarnos profundamente, pero cuando nos gana a ambos el enojo, la distancia, yo sobre todo establezco, ¿sabes qué? Paremos, ya no hablemos, démosle un espacio a esto y ya que estemos tranquilos, lo resolvemos. Y la respuesta ha sido, ay, sí, tú siempre con tu tranquilidad y con tu calma y con tus cosas, y yo me quedo aquí atorada, justo ahí aparece. Y entonces cuando el asunto es, ok, bueno, suéltalo, vienen cosas como, digo, no fue el caso, pero podría venir cosas como nunca te quise, la verdad es que te tengo lástima, cosas que después ya en la relación va a ser muy difícil remodificar, va a ser muy complicado, porque está en nuestro carácter estarlas guardando, estarlas ahí. Ando contigo por lástima. Puta, eso no está en la realidad, es un fantasma que me elaboré, pero si lo digo es una profunda cuchillada. Sin embargo, en el enojo, en el grito, en la brutalidad del desgarre, soy incapaz de contenerlo o de resolverlo, o de acercarme a la terapia y decirle a mi terapeuta, oye, fíjate que creo que, bueno, ahora que estoy un poco también del otro lado, lo he escuchado muchas veces y es profundamente desgarrador cuando las mujeres me dicen, pues es que creo que no quiero a mis hijos. Y entonces hacen un asunto de se les va a caer el mundo encima y cómo puede ser, y imagínate qué tipo de madre o de mujer soy yo que no quiero a mis hijos, cuando es perfectamente normal. Esos son los fantasmas que están en nuestra cabeza. Pero cuando los proyectan, cuando la mamá está harta por el tiempo, por el espacio, por el quehacer, por la presión, por el dinero, y les grita a los hijos que no los quiere, es profundamente heridor, es profundamente violento y sobre todo no hay manera de resarcir esa herida. Y lo tenemos de manera normal entre nosotros. Por eso es muy importante la lectura en específico de este texto. La arbitrariedad añade un elemento imprevisto a la figura del macho. Es un humorista. Sus bromas son enormes, descomunales y desembocan siempre en el absurdo. A partir del profundo dolor, la figura que más nos protege de esa angustia justamente será la del macho, justamente será la del dominador, la del yo puedo con todo, la del nunca me sacude, nunca me muevo. Eh, a diferencia de otras culturas donde también está y donde también funciona, en otras situaciones el macho o el conquistador, hay determinados círculos donde lo acepta. Acabo de ver, bueno, ya la vi hace tiempo, pero le doy muchas vueltas porque es muy buena, El Lobo de Wall Street de Scorsese. Y entonces él acepta en su crisis que está en una falsedad. Él acepta que está muerto de ganas, de deseo, de venganza, de crecer, pero en su intimidad lo acepta. El mexicano no. El mexicano prefiere morirse, prefiere traicionar, prefiere ser traicionado. El mexicano no va a aceptar que esté en esa crisis. El mexicano, como quizá esta obra de, ay, se me escapa ahora el nombre, donde el personaje se queda con su careta y prefiere morirse convertido en piedra. Prefiere quedarse ahí atorado, no lo negamos. La no resolución del problema político de la matanza del 68 con respecto a la gente del poder, ese es el ejemplo. Es ese. No hubo un político que tuvo que ver o que haya tenido que ver con el 68 de los importantes que haya dicho, ok, pasó esto y lo resuelvo. Franco en España tampoco lo hizo. Es decir, caigo porque me llevan, caigo porque la muerte me violenta, caigo porque la biología, pero no cedo. No soy capaz de ceder, no voy a aceptar mi error. Así están también determinadas nuestras familias. Mi papá jamás, digo, esto no es cierto, lo estoy inventando, porque en mi caso tuve la fortuna de que sí pasara el proceso contrario, pero hay familias donde mi papá jamás me dijo que me amaba. Se le notaba al cabrón, tenía muchas ganas de decirme que me amaba, tenía muchas ganas de decirme que fui exitoso, que con todo el corazón me lo quería decir, pero ni madre, no. Si estuvimos enojados, el viejo se fue a la tumba y así nos quedamos enojados. Prefiero irme vacío, descarnado de mí mismo por dentro, que aceptar que no hice las cosas bien, por ejemplo. Ok, pasa en algunos de los ensayos, también trabaja en nuestra otra ala, que sería el ala española. Lo comento muy rápido. Dice, la naturaleza del Estado español
cuyo rasgo más notable consistía en ser una creación artificial, lo que ya les dije que se impuso el reino de Castilla y de pronto así lo estableció. La naturaleza del Estado español, cuyo rasgo más notable consistía en ser una creación artificial, una construcción política en el más estricto de los significados de la palabra. La monarquía española nace de una violencia, la que los reyes católicos y sus sucesores imponen a la diversidad de pueblos y naciones sometidos a su dominio, catalanes, aragoneses, etc. La unidad española, la España, fue y sigue siendo fruto de la voluntad política del Estado, ajena a la de los elementos que la componen. A la España le interesa que cada una de estas supuestas provincias sigan unidas para que no se disgregue el Estado español, para que no se disgregue el grupo de poder, pero pocas veces se interesan por qué es lo que está pasando en cada una de estas áreas. Esa es nuestra herencia. La historia tiene la realidad a través de una pesadilla. La grandeza del hombre consiste en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla. Es decir, tenemos una pesadilla y consiste en transformar nuestros traumas, transformar nuestras peores pesadillas en situaciones positivas, en situaciones abiertas, mejorar mi condición de niño abandonado para generar una familia feliz, mejorar mi condición de soledad para vivir la compañía. Eso es la trascendencia psicológica y la trascendencia existencial. O dicho de otro modo, transfigurar la pesadilla en visión, transformar el pasado en un objetivo del mundo. Liberarnos, así sea por un instante, de la realidad disforme, disforme quiere decir sin forma, de la realidad disforme por medio de la creación. ¿Qué está proponiendo entonces Paz? Que todo ese pasado que nos está torturando, hagamos de él algo hermoso, hagamos un pueblo artista, un pueblo creativo, un pueblo feliz, por medio de los elementos de la creatividad. Las clases dirigentes se consolidan como las herederas del viejo orden español. Rompen con España, pero se muestran incapaces de crear una sociedad moderna, nuestros famosos fifís. No podría ser de otro modo, ya que los grupos que encabezaron el movimiento independentista no constituían nuevas fuerzas sociales, sino la prolongación del viejo sistema feudal. Nuestros independentistas no fueron hombres modernos. Ya estaba contaminada nuestra famosa independencia. Solo era separarnos de España, pero no teníamos un proyecto para hacer qué. Ellos seguían con la misma herencia. Me urge salirme de mi casa, le digo a mi novia, y entonces nos salimos de mi casa y me convierto en mi papá. No tengo un proceso en el cual diga, ok, me salí de mi casa para ser el hombre que estoy destinado a ser, sino me salgo de mi casa enojado con la manera en la que mi papá me educó, pero cuando yo pongo mi casa me comporto exactamente igual que como lo hice con mi padre. Así está de paradójica nuestra situación. La novedad de las nuevas naciones hispanoamericanas de Latinoamérica es engañosa. En verdad se trata de sociedades en decadencia o en forzada inmovilidad, supervivencias y fragmentos de un todo deshecho. No fuimos situaciones que generaron nuevas creaciones, como si la tuvieron los gringos. Los gringos llegaron a generar una nueva sociedad. Nosotros fuimos el último resabio de algo que ya se estaba cayendo. El imperio español ya se estaba cayendo y de esos desechos nosotros nos pusimos a construir. El mexicano es un ser que cuando se expresa se oculta. Sus palabras y gestos son casi siempre máscaras. Utilizando un método distinto al empleado en este estudio, Samuel Ramos, de quien ya te hablé al principio, nos ha dado una descripción muy penetrante de ese conjunto de actitudes que hacen de cada uno de nosotros un ser cerrado, inaccesible. Todas estas condiciones nos han llevado entonces a permanecer metidos en nosotros mismos. Las circunstancias actuales de México transforman así el proyecto de una filosofía mexicana en la necesidad de pensar por nosotros mismos, unos problemas que ya no son exclusivamente nuestros, sino de todos los hombres. Esto es, la filosofía mexicana, si de veras lo va a hacer, será simple y llanamente filosofía a secas. ¿Qué nos está diciendo? Basta de preguntarnos por lo mexicano. Si vamos a generar un pensamiento de hombres, ya simplemente va a ser, somos hombres. Ya estamos liberados, porque toda la condena estaba guardada en nuestra cabeza. El trabajo, los trabajos, de pronto ya me puedo enterar que puedo ir a dar clases a Colombia, o que doy un curso para una universidad en España, que mi compañía de teatro tiene una temporada puesta en Portugal.
Es decir, el mundo se amplió y ya no tiene que ver con que soy mexicanito y ahí con permiso, ya compito con todos los elementos, con todos los obreros de todo el mundo, ya estoy ahí. Entonces, si voy a hacer arte, si voy a hacer filosofía, si voy a hablar de mí, voy a hablar de mí ya como un hombre de mediana edad, como un hombre, lo que tú quieras en condiciones existenciales, pero no ya como mexicano. Esa es una fantasía que tendría yo que ir erradicando. Ser uno mismo es siempre llegar a ser ese otro que somos y que llevamos escondido en nuestro interior, más que nada como promesa o posibilidad de ser. Ser uno mismo al final de cuentas no es aferrarse a lo que soy, sino es cumplir con la meta de lo que debo llegar a ser. Eso está muy bello. El mexicano se esconde bajo muchas máscaras que luego arroja un día de fiesta o de duelo, del mismo modo que la nación ha desgarrado todas las formas que la asfixiaban, pero no hemos encontrado aún esa que reconcilia nuestra libertad con el orden, atención, la manera de encontrar ser libres con una manera ordenada, no que nuestra libertad sea el pinche desmadre. La palabra con el acto y ambos con una evidencia que ya no será sobrenatural sino humana, la de nuestros semejantes, comportarnos como hombres responsables, sin que nos parezca puta pinches aburridos. Ya no necesitamos disfrazarnos de cholos, ya no necesitamos disfrazarnos de pachucos. Estamos al fin solos como todos los hombres, como ellos vivimos en el mundo de la violencia, de la simulación y del ninguneo, el de la sociedad cerrada que si nos defiende nos oprime y que al ocultarnos nos desfigura y mutila. Si nos arrancamos esas máscaras, si nos abrimos, si en fin nos afrontamos, empezaremos a vivir y a pensar de verdad, si nos sacamos de ahí, si aceptamos nuestra condición. Nos aguardan una desnudez y un desamparo, sin duda. Allí en la soledad abierta nos espera también la trascendencia, pero aceptando ese hecho, también nos espera el otro lado, las manos de otros solitarios. Somos por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres, eso ya lo trabajé. El amor no es un acto natural, es algo humano y por definición lo más humano, es decir, una creación. Algo que nosotros hemos hecho y que no se da en la naturaleza. Algo que hemos hecho, que hacemos todos los días y que todos los días también deshacemos. No solo hemos sido expulsados del centro del mundo y estamos condenados a buscarlo por selvas y desiertos o por los vericuetos y subterráneos del laberinto. Hubo un tiempo en el que el tiempo no era sucesión y tránsito, no era solo ir pasando de un lado a otro, sino un manar continuo de un presente fijo, en el que estaban contenidos todos los tiempos, el pasado y el futuro. Ese tiempo hay que ir por él, dirían los españoles, hay que ir a por él. No hay que intentar regresar, que al final de cuentas mucha de nuestra tendencia es esa. Terminar con una especie de modernidad, terminar con el futuro para regresar a irnos a bailar, a ponernos cascabeles, a irnos a bailar, a pedirle al sol y a la luna que se entreguen. No lo digo en sorna, solo que el futuro no está ahí. El futuro no está no está en el pasado. El futuro no está en mi niñez. Voy a mi niñez, resuelvo, pero porque tengo un proyecto y tengo una visión con respecto hacia el futuro. No voy a mi niñez para quedarme ahí y pedirle a mi mamá que nunca envejezca y me vuelva a mandar al kinder. Al salir del laberinto, al salir acaso, descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá entonces empezaremos a soñar otra vez con los ojos cerrados. Es bellísimo el final. Tenemos una meta que es soñar con los ojos cerrados, significa soñar y vernos, aceptar nuestra condición y de ahí dar nuestra visión de hombres, nuestra visión de país, porque lo que hemos estado viendo afuera nos tiene aterrados. Que no somos blancos, que no somos desarrollados, que no somos superpotencia. Y si vemos todos nuestros defectos, que somos corruptos, que tenemos broncas sociales, que somos prietos. ¿Qué tal si cerramos los ojos y desde nuestra situación de hombres y de la visión y de la hermosa tarea de convertirnos en lo que venimos a hacer, a partir de ahí empezamos a trabajar? Espero que te haya sido de mucha utilidad. Es sin duda un texto apasionante, El laberinto de la soledad, del maestro Octavio Paz. Estás en Master Vidal en YouTube. Soy Marco Vidal. Déjame tus comentarios, tus recomendaciones, etcétera. Te agradezco por compartir este espacio y tiempo con nosotros. Chao.